Bien, hermanos, entonces seguimos con el tema sobre el infierno y estamos hablando, eh, venimos dando algunos parámetros introductorios en relación a lo que es el alma eh, y al alma y el cuerpo, como entonces, ¿qué pasa después de la muerte? Hablamos un poco de la muerte, hablamos acerca de la muerte física. Hablamos también acerca de la muerte espiritual y hablamos también de la muerte eterna. Digamos, esos son los temas que hemos hablado en relación al infierno. Y ahora vamos a hablar acerca de que hay dos destinos después de esta vida: el cielo o el infierno. Todo esto es para ir colocando el marco de lo que ya entraremos con un poco más de detalle en relación al infierno. Pero para eso, como hemos estudiado, tenemos que saber qué es el alma, tenemos que saber qué es la muerte, tenemos que saber lo que es la muerte física, como ya hablamos, la muerte eterna, qué pasa con el creyente. Bueno, todas estas cosas que hemos hablado en relación del alma y en relación a la eternidad, para entrar o ir comprendiendo, pues, todo lo que es el tema del infierno. Bueno, entonces seguimos pensando un poco en la cuestión del alma, para que podamos comprender más, pues, el infierno. Es decir, entender el alma es también comprender lo que implica el infierno. Si no entiendo el alma, pues es complejo que yo pueda entender lo que es el infierno. Cuando hablamos del alma, tenemos que pensarla y a veces decimos, bueno, ¿cómo será? ¿No? Bueno, ¿a qué se parecerá? Uno puede pensar, ¿a qué se parecerá el alma? Bueno, en sí el alma no se parece a nada. ¿Por qué? Porque el alma es invisible, entonces no tiene una forma física. Entonces, en ese sentido no se puede parecer a nada. El alma no podemos verla, como tampoco podemos ver, por ejemplo, los ángeles. Claro, cuando vemos Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, dice lo siguiente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron las marcas en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice entonces que vio las almas de los decapitados. Eso es lo que dice Apocalipsis 24, ¿no? Por causa del testimonio de Jesús. De alguna manera, de alguna manera, Dios hizo que Juan viera las almas de los mártires que están en el cielo. Entonces pudieron verla, ¿no? En esa visión celestial, las almas de los mártires fueron visibles, pero no solamente visibles, sino reconocibles. Es interesante eso, ¿no? Es decir, reconocieron a las almas de la gente que murió. Pero igual hay una situación acá que es particular, pero en general es las almas invisibles. Por ejemplo, los ángeles. Los ángeles en un sentido son parecidos a las almas, porque son invisibles. Dice las escrituras, por ejemplo, eh, Hebreos capítulo 1, versículo 14, Hebreos 1:14 dice: no todos espíritus ministradores enviados para
servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Habla acerca de los espíritus ministradores, enviados. ¿A qué se refiere? Podemos intuir que se refiere a los ángeles. Pero los ángeles, entonces, tienen un servicio particular y es, pues, son enviados por Dios. Pero los ángeles nosotros no los vemos, son invisibles. Pero los ángeles tienen una labor, tienen un servicio, pero nosotros no los vemos. La Biblia, a pesar de que habla de los ángeles y habla del servicio de los ángeles, pues nosotros no vemos a los ángeles, salvo algunas ocasiones que las escrituras dicen que se permitió ver a los ángeles. Por ejemplo, el Señor le permitió al criado de Eliseo ver los huestes celestiales protegiéndolo. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Dice así: lloró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces Dios permitió que le viera en una situación particular. Los pastores vieron ángeles. Entonces, lo que vimos en las almas de Apocalipsis es una cosa particular que Dios permitió a Juan. Pero en general, las almas son invisibles. No es común, es una particularidad, como los ángeles. En general, los ángeles son invisibles, pero hay una particularidad de unos sucesos donde fueron permitidos ver ángeles, pero no es el común, no es el cotidiano. Entonces el alma en sí no la podemos ver, pero aunque no la podemos ver, no significa que el alma no esté ahí. El alma es un alma real. Nosotros estamos seguros de la existencia del alma. Aunque nosotros, aunque no lo podamos ver, creemos que el alma está por fe. Dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en la posmodernidad se ha mencionado que el hombre realmente pues, no tiene un alma, sino que el hombre es la existencia misma, pero no tiene un alma espiritual, no hay algo como un alma. Porque claro, cuando la posmodernidad se hace una referencia al alma, entonces se imaginan la connotación religiosa y dicen, bueno, entonces también tenemos que pensar en el cuerpo. Entonces es el alma y el cuerpo. Entonces tendremos que pensar que hay una separación. Y si pensamos que hay una separación, entonces existe la posibilidad de que haya una vida después de la muerte. Y eso es lo que se quiere dejar de pensar en este tiempo. Entonces, mejor no pensemos que hay una vida después de la muerte, sino más bien pensemos que no existe un alma, que lo que somos es lo que es, la esencia mismo, lo que es el cuerpo, y está ese ser, el ser humano. Y ese ser es, pero no es un alma, no hay una superación entre el alma y el cuerpo, sino que simplemente hay un ser. Y ese ser, con la muerte, se aniquila o se acaba, termina. No tiene más opciones, no hay más oportunidades, simplemente se pone en uno con el cosmos, con la existencia, y entonces es la terminación del ser que está o del ser que existe. Entonces,
Por eso es que es importante entender la concepción del alma, como hemos venido estudiando. Porque si no existe el alma, entonces se pensaría que no existiría el infierno. Y si no existe el infierno, entonces no existe el pecado. Tocaría reevaluar el pecado. Y si toca reevaluar el pecado, toca reevaluar la justicia. Y si toca reevaluar la justicia, toca reevaluar toda la obra del Señor. Y eso, pues, no es correcto, porque las escrituras nos muestran verdades claras. Entonces, el alma es real, ¿cierto? El alma es real, aunque no la podamos ver. No podemos ver el alma, pero porque no la podamos ver, no significa que, que el alma no sea real. Ahora, es claro que el alma existe. Sí, es claro que el alma existe. Entonces, ¿a dónde va el alma al morir? Sería la pregunta, porque estamos partiendo de que el cuerpo ya hemos, y lo entendemos, que el cuerpo es enterrado, que el cuerpo es cremado, que el cuerpo se deteriora, o sea, eso ya es claro para todo el mundo. Y por eso, si no se cree en el alma, entonces se pensaría que ahí mismo hay una aniquilación del ser. O sea, con la muerte es la terminación. Por ejemplo, cuando alguien está muy enfermo y uno piensa, bueno, ya descansó, porque uno viene de la tradición de la idea de que se cree que ya es la aniquilación de lo que es el ser de la persona, que no está separado entre cuerpo y alma, sino que sus despojos mortales son la misma esencia de la existencia, y si ya no está, pues ya no está. Pero creemos que el alma es una realidad. Y entonces, ¿dónde va el alma al morir? Vimos un poco de Eclesiastés anteriormente, de lo que dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Digamos que esto no significa que a cada alma le es permitido disfrutar de la vida eterna en el cielo. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Qué dice Hebreos? Capítulo 9, versículo 27, que es un texto que nos da claridad en la realidad. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Es un texto conocido, ¿verdad? Y dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué vemos entonces? Lo que el pensamiento posmoderno no quiere creer y no quiere que se crea. Y es lo que junto con la evolución se está dando en las escuelas, se está dando en muchas partes. ¿Qué es? Pues que no hay un abandono del alma, del cuerpo, que el alma no abandona el cuerpo después, después de la muerte, pero sí. ¿Mm? El alma abandona el cuerpo al morir e inmediatamente, según lo que dice Hebreos 9:27, viene el juzgamiento, no final, porque el final, como ya lo vimos, será en la resurrección de los muertos y cuando venga el Señor. Pero el alma entrará a un juzgamiento. ¿Mm? Y eso es lo que las escrituras nos muestran. Jesús sabía esto porque después de haber expiado el pecado, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Eso es lo que dice Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Dios hace una obra expiatoria, Dios hace una obra de salvación y después dice lo siguiente: vayan y prediquen. Eso es lo que está diciendo. Vayan y prediquen. ¿A dónde? A todo el mundo. ¿Por qué? Pues para que crean y sean bautizados. Será salvo el que crea.
Esas son palabras del Señor. Será salvo el que crea. Pero el que no crea, entonces, será condenado. Mm, El deseo del Señor, entonces, es que todos oigan las buenas nuevas de salvación, el deseo de Dios, el anhelo del Señor, el deleite de Dios, quiere que todos conozcan el camino al cielo. ¿Por qué? Porque el Señor dice esto, porque este es su deseo, porque el Señor dice que tenemos que predicar, pues porque todos seremos juzgados. Esa es la realidad. Sea cuando el Señor venga y estén los que están vivos, o sea, en el momento en que nosotros enfrentemos la muerte. Entonces no hay una opción de intermedia. O vamos a ser juzgados para salvación o vamos a ser juzgados para condenación. ¿Mm? La gente que crea en Él, que venga a Cristo, que reconozca su pecado, que ponga toda su confianza en Jesús como su Salvador, será salvados. Pero también dice que el que no creyere, pues será condenado. O sea, son palabras del Señor Jesucristo. El que cree será salvado, el que no creyere será condenado. Vivimos en una sociedad donde se quiere sacar del panorama cualquier situación incómoda después de la muerte. Se quiere sacar del panorama y se quiere llevar a unos parámetros donde se enfoca básicamente o en un estado espiritual sin razonamiento claro, como una especie de limbo emocional, o simplemente la terminación total de la existencia, porque eso es con lo que el incrédulo asocia la palabra muerte. Ya vimos que la palabra muerte tiene que ver con la muerte física, tiene que ver con la muerte espiritual, tiene que ver con la muerte y la condenación eterna, ¿no? Pero el mundo relaciona la palabra muerte con la aniquilación de todo, o sea, el fin de todo, el que ya no da, ya todo se acabó. Lo asocia de una manera que las escrituras no lo asocian. O sea, la Biblia no dice eso. Entonces, para asociarlo de esa manera, pues revalúan el concepto antropológico del ser humano. Y el concepto antropológico del ser humano, entonces quitan la visión o el concepto del alma y lo enfocan básicamente a que no hay ninguna experiencia traumática, incómoda después de la muerte. Aún la Iglesia Católica ya ha revaluado el infierno o piensa que el infierno pues definitivamente o no existe o el infierno ya está aquí, como creo que fue Juan Pablo II el que lo manifestó, que el infierno es vivir en este mundo. Entonces que algunos teólogos católicos piensan que hay una purificación, ni siquiera el purgatorio, sino que como la vida es tan compleja y tan difícil, entonces nos vamos purificando mientras que estamos en la tierra y al terminar esa purificación, entonces iremos no a un cielo, no a un infierno, sino a un estado indeterminado, indeterminado. Algunos positivos piensan eso, ¿no? Porque la mayoría ya se están pensando simplemente que el alma, pues que no es, entonces que la existencia se va. Eh, Vamos a ver Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Creo que ese es el pasaje más conocido de toda la escritura, donde nos revela esta verdad. Jesús en este pasaje revela el maravilloso plan de salvación. Dice entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús mismo está diciendo que todo creyente en Él, o sea, en Cristo, todo creyente en Él, todo el que ha puesto su confianza, todo el que ha puesto su alma en Él, tendrá vida eterna. ¿Mm? Pero cualquier no creyente, ¿sí? Cualquiera que no sea creyente en Él, perecerá. Eso es lo que las Escrituras nos muestran claramente. De hecho, dice Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Jesús reveló entonces en estas palabras que hemos venido viendo a la luz de las Escrituras, ¿a dónde va el alma al morir? Es decir, está diciendo las Escrituras que van a condenación o van a salvación. ¿Hay condenación o hay salvación? ¿Hay un juzgamiento? ¿Hay una condenación o hay una salvación? Pero bueno, de pronto alguien dice, bueno, yo quiero un ejemplo un poco más claro, más conciso. Pues estamos viendo las palabras del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo está diciendo la realidad de salvación, la realidad de condenación, y vemos por evidencia que el cuerpo, pues al morir, quedan los despojos mortales y entra a la tierra, pero vemos también que el Señor habla de una condenación y de una salvación. Entonces, luego, quiere decir que aunque esté muerto, pues no estoy muerto, porque voy a una experiencia después de la muerte. Y esa experiencia es o salvación o es condenación. ¿Mm? Pero entonces miremos un ejemplo más claro. Vamos todos a Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Lucas 16, desde el versículo 19, dice lo siguiente. Lucas capítulo 16, desde el versículo 19. Dice entonces la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, un gran cisma está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Tremendo, ¿no? Muy interesante texto, ¿no? Entonces, Jesús aquí en esta historia, cuando Lázaro murió, nos revela algo claro. Lázaro muere, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, según lo que dice el capítulo 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Su alma, entonces, después de la muerte, fue al cielo. Así lo llama la escritura en esta parte, el seno de Abraham. Fue al cielo después de su muerte. Pero cuando el hombre rico murió, su cuerpo fue sepultado y su alma apareció repentinamente en el Hades, entrando en tormento. Eso es lo que vemos en el versículo 22 y en el versículo 23. Entonces lo que estamos viendo acá es que al morir, su cuerpo físico, sus despojos mortales, se deteriora, pero su alma entonces va al cielo o va al infierno. Eso es clarísimo y eso es lo que vemos en las escrituras. El alma, entonces, de los incrédulos va inmediatamente al infierno. Lo que nuestro Salvador, palabras de Cristo mismo, dijo sobre el hombre rico y Lázaro, nos enseñan claramente esto. Nos hace bien meditarlo. Nosotros podemos ver el concepto claro de castigo eterno. Claro, a algunos no les gusta esta terminología de castigo eterno. Por ejemplo, ¿quiénes? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que el alma no va a un castigo eterno. Ellos creen en algo que se llama, que es algo también filosófico, en relación a los que creen en la aniquilación. Ellos creen en lo que se llama la aniquilación del alma. ¿Qué quiere decir la aniquilación del alma? Quiere decir que simplemente el alma deja de ser. ¿Qué es lo que en de muchas formas el pensamiento filosófico religioso está buscando, pero también el pensamiento posmoderno, también la Iglesia Católica? O sea, casi todo el mundo ya no quiere que el alma vaya a la eternidad, a la condenación eterna, es decir, los testigos de Jehová, el pensamiento posmoderno, la Iglesia Católica. Entonces ya están diciendo definitivamente, el alma pues no puede ir a una condenación eterna, simplemente no va. ¿Eh? Pero vemos que en las escrituras que sí, vemos en las escrituras que aquí hay una condenación eterna. Ahora, alguien puede estar pensando, bueno, pero ¿qué dicen los testigos de Jehová de este pasaje que pues se ve claro, ¿no? ¿Mm? Pues los testigos de Jehová, cuando miran este pasaje, dicen, aquí no se está demostrando un lugar, no se está demostrando un lugar como un infierno o un cielo, sino que es una parábola. Entonces es como una invención, pero no es algo que esté mostrando una realidad dada o una realidad concreta. Pero ante esto, ¿qué podemos responder? Bueno, primero que la Biblia no dice que el pasaje es una parábola, ¿no? Puede ser un relato, un evento que Jesús dio a conocer
debido a que Jesús es la omnisciencia de Jesús. La historia, pues, no es tan ajustada a los modelos de una parábola. Los personajes de la parábola no tienen nombre, en cambio aquí habla de un hombre en particular. El buen samaritano también, por ejemplo, no tenía esto. Bueno, muchas otras parábolas no tenían como nombres, ¿no? Pero el mendigo en este caso tiene nombre, el Lázaro. Y claro, las parábolas hacen una relación o se relacionan con situaciones comunes que ocurren al diario vivir, como sembrar la semilla, vender perlas, recoger uvas. Todas esas cosas de las parábolas se relacionan con cosas de la vida común. Y las parábolas aunque se relacionan con historias terrenales, pero que tienen un significado celestial. Entonces, el hombre rico y Lázaro, pues no es tan así como este patrón de las parábolas. ¿Mm? Pues es una historia, pero es una historia del mundo venidero. Y es una historia que está mostrando un significado también terrenal, de una realidad celestial. Pero si alguien dice, no, pero definitivamente es una parábola, pero tampoco, si llegamos a la conclusión de que es una parábola, tampoco se puede razonar que es fantasía. ¿Por qué? Porque las parábolas hablan de cosas que realmente ocurren. Es decir, las parábolas son tomadas de los acontecimientos de la realidad. Entonces tampoco puede ser algo que sea fantasioso. Dicho de otra manera, en ninguno de los dos aspectos que lo manifiestan los testigos de Jehová para menoscabar este pasaje y decir que no existe el infierno, pues están equivocados. Las parábolas no son fábulas. Las parábolas muestran o mencionan unas circunstancias en caso de que lleguemos a la conclusión de que es una parábola. Entonces, si usted dice no es una parábola, pues es una historia que se está dando. Si usted dice no, pues es que es una parábola, pues bueno, listo, también puede ser, pero una parábola muestra, es una realidad. Entonces aquí, pues tampoco usted puede decir que esto no está argumentando una verdad, porque aquí está mostrando una verdad. ¿Qué aprendemos de este relato del hombre rico? Que al morir, el alma de un incrédulo, eh, llega inmediatamente al infierno. Y el infierno es un lugar. Eso es lo que nosotros vemos en esta parábola, perdón, en esta historia. Vemos claramente que el infierno es un lugar y es un lugar de gran tormento. No vemos que las escrituras señalen que después de la muerte exista un lugar neutral o un lugar en espera. Mientras que estaba en el infierno, el hombre rico, su alma, el alma del hombre rico, experimentó dolor. Por eso estaba en esa condición, o sea, su alma estaba experimentando un dolor real. Ahora, parte del sufrimiento, de la experiencia que estaba viviendo él, era darse cuenta que estaba separado del gozo del cielo para siempre. Había una separación total. No había alivio alguno a su sufrimiento, ni siquiera una gota de agua. Es decir, el sufrimiento que estaba experimentando su alma inmediatamente después de su muerte en el infierno era un sufrimiento constante y nada aliviaba ese sufrimiento. No puede ser como dijo el Papa, bueno, creo que el Papa Francisco, no recuerdo ahora mismo, eh, que el infierno es acá, porque, porque el infierno no hay tregua, aquí sí hay tregua. ¿Qué quiere decir esto? Que usted sufre aquí, pero también tiene buenos momentos.
Si usted tiene sed, usted puede tomar agua y aliviar su sed. Si usted tiene dolor en su alma, puede tomarse una pastilla y dolor de su cuerpo, puede tomarse una pastilla o algo y de pronto va a tener un alivio. Aún en las peores enfermedades, de alguna manera usted va a tener ciertos alivios externos para tranquilizar tanto su cuerpo, las personas que tienen problemas mentales, también hay tantas situaciones para aliviarles. Bueno, todo esto. Pero en el infierno no hay ningún alivio. O sea, no hay ningún tipo de descanso, ningún tipo de alivio, ni siquiera una gota de agua. Y por eso él quiso prevenir a sus hermanos de no llegar también a este lugar de tormento. ¿Mm? Es decir, la historia humana continuaba mientras que él estaba en el infierno. No fue que fue después de un sitio de espera que él cayó en esa condición o después de que no cumplió los requisitos en una segunda oportunidad. No, la historia humana continuaba mientras que él estaba en el infierno. Y por eso él tuvo una solicitud y dijo, pues que si pudiese alguien resucitar de los muertos e ir a avisarle a sus hermanos que pues que esto era verdad. Ahora, es interesante ver algo aquí del hombre rico, pues que su actitud no cambió en el infierno. Es decir, su arrogancia continuaba y aún miraba a Lázaro como un súbdito. Es decir, dijo, bueno, manden a Lázaro. O sea, Lázaro aquí es el inferior, entonces, o sea, está en el infierno y todavía va mandando y va ordenando y va determinando cosas. ¿Por qué? Porque aún en el infierno una persona no tiene una nueva naturaleza, no es regenerado. Y la persona que está en el infierno aún sigue con sus caprichos, pero sufriendo. Es decir, se da cuenta de la realidad. Uy, ¿cómo así? Oiga, esto sí era verdad. No, qué embarrada, esto sí es verdad. Esa es la realidad, sí es verdad. Se da cuenta de la realidad, pero sigue en su pecado, en su orgullo, en su altivez. Porque ya no hay forma de arrepentirse y tener una nueva vida. El que se va para el infierno entiende la realidad de lo que está ocurriendo y la sufre intensamente, pero no cambia, no cambia. ¿Por qué? Porque no hay forma de que tenga una nueva naturaleza. El creyente, mientras que está en la tierra, o las personas mientras que tienen en la tierra, tienen la esperanza de escuchar el evangelio, de arrepentirse de sus pecados, tener una nueva vida y lo que llamamos nosotros la conversión. Pero el que está en el infierno, no. El que está en el infierno, ya no. Ya no se puede convertir. Y aún en sufrimiento, seguirá en su empeño pecaminoso. Bravo, ¿no? Increíble. Es como cuando usted ve a una persona en un hospital, pues es una comparación mínima a la eternidad, ¿no? Porque pues siempre, mientras que ella viva, hay opción. Pero usted puede ver una persona en un hospital muriéndose o en una cárcel después de terminar y compartir el evangelio y seguir empeñado en que su condición es la correcta, aún enfermos, aún en la peor circunstancia, aún de la peor forma, puede seguir empeñado o empeñar a la persona que ¿qué? Pues que tiene la situación correcta, o sea que, pues que está bien, que no está mal. ¿Mm? Entonces, al morir, el alma del incrédulo va al infierno. El Señor Jesús dice claramente, el que no crea será condenado. No hay otras opciones. Es una realidad. El que no crea será condenado. El día será real cuando venga entonces el Señor Jesucristo
y venga por el juicio y entre en la condena, entre a ser juzgado y venga la condenación eterna. Pero mientras que estemos acá, predicamos el Evangelio. Pero si alguien muere, si Cristo, sin poner su confianza en Él, van inmediatamente al infierno. No hay una oportunidad después de la muerte. No hay otras circunstancias después de la muerte. No hay una especie de segunda opción después de la muerte, sino que definitivamente entra la condenación eterna. ¿Mm? Eh, Cuando Jesucristo, el domingo de Pascua, Jesús anunció su victoria a las almas del infierno. Bueno, o sea, es decir, Jesucristo habla de su plan perfecto, habla de su obra en la resurrección, habla de su esperanza eterna, de que Él venció la muerte y las almas entonces encontrarán eternidad en Cristo Jesús si encuentran pues la esperanza de salvación. No hay forma de que el que creyente no tenga esa esperanza. ¿Por qué? Por la obra de redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el alma de los creyentes van entonces inmediatamente al cielo. Así como el alma del incrédulo va inmediatamente al infierno, el alma del creyente va inmediatamente al cielo. ¿Mm? Aquellos que son creyentes en el Señor pueden esperar confiadamente la vida eterna. Al morir el creyente puede tener toda la confianza que irá a la presencia del Señor, como uno de los ladrones que estaban crucificándolos, ¿de acuerdo? En la cruz del Calvario. Mm, eh, y él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús vio que tenía una fe salvífica y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él estaría con Jesús en el paraíso. ¿Cuándo? Ese mismo día. ¿Mm? El ladrón no lleva una buena vida, lo suponemos porque pues está siendo crucificado, ¿no? Eh, Seguramente había escuchado del Señor, seguramente había seguido los caminos del Señor y en la cruz se hizo realidad por el poder de Dios que ilumina las mentes, se hizo la realidad y por eso dice, este es justo, no merece lo que está pasando y le dice, Señor, tenme en cuenta, ¿no? Entonces, claramente el Señor pues le dice, de cierto estarás conmigo en el paraíso. Fue una situación donde, donde se ve claramente que el creyente estará en la presencia del Señor. De hecho, la muerte para el creyente es entrar a un descanso, a, a la comunión perfecta con el Señor. La muerte para el creyente es esperanza. La muerte para el creyente es el final del sufrimiento y la esperanza eterna. ¿Mm? A veces los creyentes mueren jóvenes y es una gracia en un sentido donde Dios los libera de muchas circunstancias de la lucha diaria contra el pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque el creyente cuando muere directamente va al cielo. Hay hombres del Señor que han muerto muy jóvenes y pues uno diría, pues, ¿por qué murieron tan jóvenes, no? Pero pues no es algo negativo, pues para nosotros sí, en el sentido de que no estaremos con estas personas, pero su alma está en la presencia del Señor, estará en el gozo eterno y en el consuelo de su alma. Claro, cuando nosotros pensamos en la muerte, pensamos qué difícil, ¿no?
Y si tenemos niños pequeños, pensamos, pues, nuestros hijos. Pero realmente es un gozo del creyente y Dios se encargará Dios se encarga de nuestros hijos, Dios se encarga de nuestro cónyuge, o sea, no hay cosa que pueda estar fuera del control de Dios, pero sí el creyente pues esperará y entrará en un estado de paz. Y es decir, si un creyente muere y tiene unas cosas que lo amarran a este mundo, como por ejemplo su familia, sus hijos, tendrá más preocupación mientras que no muere. Es decir, por ejemplo, yo estoy acá y tengo más preocupaciones por mi familia, por mis hijos. Pero si muero, aunque pareciera que están desamparados, realmente mi corazón estará más en paz de que el quedarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaré en la presencia de la paz eterna y Dios se encarga en su particularidad con mis hijos y mi cónyuge, porque Dios es el Dios de ellos y no yo, aunque obviamente no quisiéramos eso, pero si llegase a pasar, entonces estaré más consolado en la eternidad que si me quedara. Esa es ¿cómo decir? Eh, lo particular de todo este asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque para el creyente la muerte es gloria. ¿Mm? Dice Apocalipsis, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Los creyentes derramaremos lágrimas por el pecado, pero cuando lleguemos a la presencia del Señor, Dios entonces nos limpiará esas lágrimas de todos, de cada creyente, y el dolor, el clamor, la tristeza por este mundo, el absurdo, por nuestros propios pecados, ya no estará, sino que entonces entraremos en un deleite, en una esperanza, ya no habrá sufrimiento, ya no angustia, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya estaremos en un gozo eterno de nuestro Salvador. Entonces, resumiendo, si hay alma, si hay una separación cuando morimos, y hay dos lugares solamente, el infierno o el cielo. No hay cosa intermedia. Y para los que no estén en Cristo y no hayan venido al Señor, vendrá condenación eterna. Por más que filosofías, por más que religiones quieran negarla, son palabras del mismo Señor Jesucristo. Pero para los que han venido a Cristo, tendrán consuelo eterno. Aunque mueran jóvenes, aunque mueran en la mejor época de su vida, aunque mueran con hijos pequeños, aunque mueran eh, siendo misioneros en la mejor época, tendrán aún mayor consuelo, porque hay paz y no hay nada comparable, ni familia, ni ministerio, que nada compara con el hecho de poder encontrarse con el Señor.